Muy buenos días, queridísimos. Les amo, les quiero mucho. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta mañana por la sangre preciosa del pacto eterno, por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Como agentes y representantes de tu glorioso reino, aquí estamos, oh Dios, para traer la verdad de lo que es este evangelio. Señor, Espíritu Santo, nos dirige y nos guía en el nombre de Jesús. Amén. Voy simplemente, antes de empezar, leerle un verso. Dice Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. No sé si vieron lo que dice el Mateo 5:1, que Jesús se sentó. Se sentó. Cuando se sentó, vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Muchas veces podemos creer que Jesús siempre estaba de pie o estaba saltando. No. La enseñanza es algo que es línea sobre línea, precepto sobre precepto. Todo tiene su tiempo. Amén. Bueno, estamos en este entrenamiento ministerial aquí en la comarca y con personas que están hambrientas por la palabra del Señor. Anoche empezamos con 2 lecciones. La primera lección anoche fue el poder del evangelio. Después la segunda fue el evangelio de Jesús. Y hoy otra vez regresamos a la salvación. Hoy empezamos a hablar de salvación. Quiero compartir con ustedes 10 verdades acerca de la salvación. Porque básicamente el propósito de predicar el evangelio no es simplemente reunir gentes en un cubículo o en una catedral para que nos traigan diezmos y ofrenda y hagan más placentera la vida del apóstol o del pastor. No, el propósito del evangelio es llevar a la gente a la salvación. Y todo otro propósito que se aparte de eso es vano. Y Dios no lo va a honrar. Y no solamente eso, en el día del juicio le tendremos que dar cuenta a Dios si todo lo que hicimos era conducente a la salvación de las vidas. Por eso quiero, en esta primera sesión de esta mañana, compartir 10 verdades acerca de la salvación. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y Pedro le estaba hablando a el sistema religioso de su tiempo. Pero entonces él le dice, ustedes lo rechazaron, pero él ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza principal. Sin ser crítico, pero muchas veces hoy en día nos damos cuenta que Jesús no es la cabeza del ángulo de lo que se llama iglesia. Muchas veces la cabeza es otras cosas. El dinero, la fama, la doctrina, la denominación y todas esas cosas en su nivel, en su lugar, son beneficiosas, pero no pueden sustituir las verdades y el propósito del evangelio. Y enseguida dice Pedro, y en ningún otro hay salvación. O sea, la salvación no es por un sistema, no es ni por un discipulado. La salvación es por una recepción de la vida de Jesús, la cual se recibe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos que la sangre preciosa de Jesús venga y nos limpie y empezamos a discipularnos bajo la dirección de nuestros pastores y bajo la dirección directa del Espíritu Santo por medio de las Santas Escrituras. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez, no podemos desviarnos del propósito del evangelio. El propósito de Jesús es salvar a la gente. Ahora, estas son 10 verdades. Si las termino en 5 minutos, no, amén. Si las termino en 1 hora, amén. En primer lugar, la primera verdad que te quiero compartir es que la salvación es el efecto del poder de Dios en aquel que cree el evangelio. Muchos de estos versos son repetitivos porque son importantes, tienen que ver con la salvación. La salvación es el efecto del poder de Dios en aquel que cree el evangelio. O sea, tenemos que tener fe que lo que predicamos va
a surgir en el efecto. Si yo no tuviera fe en el poder de la palabra de Dios que sale de mis labios para influirlos a ustedes, no para traerlos a mí simplemente, sino para ser los mejores hombres y mujeres de Dios, yo no estaría haciendo esto. Pero yo sé que la palabra que sale de la boca de siervos de Dios que han sido equipados con el Espíritu Santo tiene un efecto. La salvación es el efecto. Ese poder de Dios se manifiesta por medio de aquellos que predicamos el Evangelio. Por eso, otra vez repito lo que dije anoche. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Del cuál Evangelio? Del real. El que es el poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Antes de sanidad, antes de bendición, antes de todos los otros efectos secundarios. Dije secundario del Evangelio. Porque el efecto primario del Evangelio es salvar a la gente. Salvarlos del pecado, salvarlos del infierno, salvarlos de su propio ego y llevarlos a Dios para que puedan no solamente ir al cielo, sino ser hombres y mujeres responsables y útiles a Dios en la extensión de su reino en este mundo. Por esa razón, Pablo era tan enfático. Yo no me avergüenzo de este evangelio. Hay ciertos evangelios de los cuales yo me avergonzaría. Por eso no los practico. Porque yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo aquí. Yo no me avergüenzo de haber tomado este tiempo. Yo no me avergüenzo de dormir en una cama diferente a la que yo siempre duermo. Yo no me avergüenzo de comer una comida que es diferente a la que yo como en casa. ¿Por qué? Porque yo estoy persiguiendo la salvación. Estoy persiguiendo que el verdadero evangelio de Jesús se restaure. Y hay que empezar por los líderes. Este evangelio es el poder de Dios. Hay un poder de Dios simplemente proclamando el evangelio para todo aquel que cree. No todo el mundo va a creer. Porque Jesús dijo que cuando el sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en 4 diferentes terrenos. Cayó junto al camino, cayó entre pedregales, cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. De cuatro lugares donde cayó, solamente la que cayó en buena tierra. Y aún la semilla que cayó en buena tierra dio fruto por grados, a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que usted no se preocupe por los resultados. Una lección que yo aprendí hace mucho tiempo, de jovencito, es que yo no soy responsable de resultados. Si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, cuando Dios me dijo que hiciera este entrenamiento, en mi mente progresista, en mi mente americana, puedo decir, pensé posiblemente que iban a haber por lo menos 10 o 15 o 30 pastores que iban a tener hambre pero no fue así. Pero ese no es mi problema, porque yo no soy responsable de cuando Dios me dice que hago un culto de sanidad. Yo no soy responsable de que la gente se sane. Yo soy responsable de venir preparado, venir orado, venir ayunado y venir y predicar una palabra, pero es Dios quien va a hacer la obra. Apunte esto en la fibra de su corazón. No soy responsable de resultados, soy resultado de obediencia. Y si yo obedezco a Dios, estoy en la línea de Jesús. Él dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Así que prediquemos el evangelio, prediquemos este poder para salvación a todo aquel que cree. Ahora, número 2, estamos hablando de 10 verdades de la salvación. Y si usted va a manejar la salvación, es mejor que la sepa. La salvación es por gracia, pero es basada en los méritos de Jesús. Es basada en los méritos de Jesús. No se equivoque, creer que la salvación es por gracia indica que la salvación es barata. La razón por la cual es por gracia es que es tan cara que nadie tiene nada para pagar por ella. No hay nada que usted pueda hacer. No hay nada que usted pueda darle. No hay ayuno que usted pueda hacer, y creo en ayunar. No hay diezmo que usted pueda dar. No hay trabajo que usted pueda dar. No hay kilómetros que usted pueda recorrer que pueda pagar por la salvación. Como la salvación es tan cara, tiene que ser por gracia. Ahora, eso no indica que es barata. Algunas veces cuando se dice que es por gracia, la gente cree que eso indica que yo no tengo que hacer nada, que no tengo que ser responsable con lo que yo recibo. Si yo vengo a uno de ustedes y le entrego algo por gracia,
le entrego. Muchas veces yo le doy instrucciones. Esto se usa en esta forma. Cuida esto, porque esto costó dinero. ¿Entiendes? Y yo creo que lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, especialmente por las voces de los apóstoles de la iglesia, que la salvación costó mucho. Por eso la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión dice, cuida tu salvación con temor y temblor. La salvación es por gracia, porque es uno de los aires que se están moviendo, no solamente en Panamá, en todo el mundo. Estamos en los últimos días. Yo no estoy diciendo cuándo Jesús viene, pero hay un movimiento de usar una gracia irresponsable, una gracia barata. Es apetecible. Es apetecible al vago, es apetecible a la carne, es apetecible a la naturaleza carnal del ser humano, que él puede vivir como le da la gana y simplemente porque creyó o hizo la oración de fe está eternamente salvo. El plan de Dios es que estemos eternamente salvos, pero nunca bajo las condiciones que se están presentando en esas enseñanzas de gracia. Y tiene muchos seguidores y gente que estaban en la sana doctrina. Hoy en día han caído en eso. Dios nos guarde. Pero mientras yo tenga aire en mis pulmones, yo voy a predicar este evangelio responsable. Vamos a ver uno de los versos más usados para la salvación y más abusados. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted nunca puede agarrar una escritura para establecer una doctrina en solamente una escritura y olvidarse de todo el canon sagrado y de todo lo que las escrituras nos han dicho desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que usted no puede agarrar un texto, sacarlo fuera de contexto y establecer un pretexto para su propia perdición. Y eso se está haciendo hoy. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿A qué se refiere él? Que es un regalo de Dios que nos va a salvar, porque no hay nada que yo pueda hacer para ganármelo. Pero entonces nos exige una cosa que se llama fe. Fe no es solamente una creencia. Fe no es solamente yo creer o hacer una afirmación verbal de una verdad. Fe implica lealtad. Fe implica obediencia. Por eso que dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Mi obediencia. Por la fe, Abraham obedeció y fue justificado. Él no pudo ser justificado sin haber obedecido. Siempre obedeció. Obedeció para salir al lugar que él no conocía. Obedeció para entregar a su hijo en sacrificio. Obedeció para la circuncisión. Indicando esto, que la fe no es simplemente creer. Es prometer, fidelidad, obediencia. Y esa palabra que me gusta mucho, lealtad a Jesús. Claro, nos dice, esto no es de vosotros. En otras palabras, por ti solo no puedes hacerlo, porque es un regalo de Dios. Pero es un regalo del cual yo soy responsable de cuidarlo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y hagamos algo muy claro, porque usted tiene que tomar todo el consejo de Dios, especialmente en la enseñanza del apóstol Pablo, que fue el más que habló de la salvación y de la gracia. Cuando Pablo dice no por obras, se refiere a las obras de la ley, especialmente a las obras ceremoniales de la ley. Él no está hablando a las obras de obediencia que tenemos que hacer ahora, porque eso contradeciría lo que nos dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras, no por las obras de la ley, sino por las obras de obediencia. Dice, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley se estaban justificando. Yo soy hijo de Abraham. Jesús le dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, no se gloríen. Yo soy circuncidado. Pablo dice, bueno, hay una circuncisión ahora que es más efectiva que esa. Es la circuncisión no del prepucio, sino la circuncisión del cambio de corazón. ¿Entiendes? Yo guardo el sábado. Jesús dice, no, yo soy el sábado. ¿Entiendes? En el cual tú vas a entrar en un eterno reposo. Si estás en mi palabra, si crees mi palabra. Así que a eso es que se refiere. Porque
Cuando la persona se salva por sus propios méritos, la persona se gloría. Por eso dice, para que nadie se gloríe. Pero entonces, para que veamos el balance de la fe y las obras, enseguida nos añade Pablo en el verso 10. Nosotros somos hechura suya. Somos creación de Jesucristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay que creer eso. Y es algo en nuestro espíritu. Eso no es que nuestro cuerpo va a ser cambiado automáticamente. Eso no indica que si era calvo y me convertí, me va a salir el pelo. No. Estamos hablando que tu corazón va a cambiar. Que tu espíritu va a cambiar. Que tu visión va a cambiar. No por obras. Porque somos creados en Cristo Jesús. Pero esa creación en Cristo Jesús dice, para buenas obras. Mire cómo la sabiduría que tiene este hombre de Dios. Que primero nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero enseguida, él percibiendo que eventualmente, porque era profeta, su doctrina iba a ser abusada, dice, para buenas obras. O sea que fuimos creados para buenas obras, no para ser vagos, no para hacer malas obras y usar esas malas obras como una excusa de que soy salvo por la fe. No. Y dice que estas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, son obras que nos tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Son obras que están en obediencia a todo lo que está Santas Escrituras. Todo esto Dios lo ha determinado para nuestra salvación. Esa es la salvación, que es por gracia, basada en los méritos de Jesús, pero conducente siempre a unas buenas obras que fueron destinadas por Dios para nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo, mis hijos? Amén. Bien. Vamos entonces a la tercera verdad acerca de la salvación. Se relaciona con el segundo punto. La tercera verdad es que una salvación que no produce obras y frutos de justicia es vana, está vacía. La palabra vana está vacía y está muerta. Está muerta. Y ahí vamos entonces al otro apóstol, Santiago. Santiago 2, 17, 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La palabra obra se puede cambiar por acciones correspondientes. O sea, la fe tuya tiene que tener acciones que correspondan a la fe que tú dices o que tú pronuncias. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. En otras palabras, tú no puedes, si no tienes obras, no hay fe, así que tú me muestras tu fe por tus acciones de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, es mentira, la persona no es salva. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, se le llama, que la fe sin obras es muerta. Usted tiene que saber la Escritura para que los falsantes, los mentirosos, aleluya, no los tomen, porque ellos vienen con una buena didáctica, una dulzura del amor de Dios. Pueden ser más románticos que yo predicando, pero detrás de eso hay un veneno. Detrás de eso hay una serpiente antigua que está diciendo básicamente lo que le dijo la serpiente a Eva: con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Bueno, y el diablo dice, yo vengo a explicarte lo que Dios ha dicho. No permitas que Satanás y los demonios te expliquen. El que nos puede explicar lo que Dios ha dicho es solamente el Espíritu Santo de Dios. Así que una salvación que no produce buenas obras y frutos de justicia es vana y está muerta. ¿Qué nos van a decir enseguida? No me juzgues. Nadie puede juzgar. Aquí estoy para los que están viendo esta conferencia bajo un árbol de mangos. Así que si algo gotea de este árbol, no es una papaya ni una naranja, porque este árbol no produce ni papayas ni naranja. Así que lo que gotea de este árbol sería una fruta que se llama mango. Lo que gotea de usted debe ser
el fruto del Espíritu. Así que no es lo que usted dice que es lo que usted es. Y cada cosa da fruto conforme a lo que es. Dice que por los frutos se conoce. Así que cuando yo veo frutos de injusticia, frutos de pecaminosidad, y te lo digo, no te estoy juzgando. Es la frase favorita de esta gente de gracia en pecado. No, yo no estoy juzgando. Yo simplemente te estoy inspeccionando el fruto. Y el fruto que tú me estás dando no es el que tú estás hablando. ¿De qué beneficio me sirve a mí? Que yo le diga, yo te amo con todo mi corazón, pero en mi trato personal te estoy insultando, te estoy ignorando, te estoy maltratando. Entonces es una mentira. Tengo una fe en lo que estoy diciendo, pero no tiene obras. Las obras correspondientes no es lo que yo digo. Las obras correspondientes es lo que yo hago. ¿Alguien dice amén? Amén. Bien, ahora vamos entonces a la cuarta verdad. La salvación transforma las tres áreas del ser humano. Porque también hay ciertas enseñanzas que dicen que solamente somos salvos en el Espíritu. Nuestro cuerpo nunca ha sido redimido. Por lo tanto, con mi espíritu yo puedo servir a Dios, pero con mi cuerpo puedo adulterar. Con mi cuerpo puedo emborracharme, con mi cuerpo puedo maldecir. Eso es contrario, porque cuando Dios te salvó, no te salvó simplemente por secciones. La Biblia nos dice cómo es que Él nos salva. Palabras de Pablo, el mismo que habló de la gracia. Primera Tesalonicenses 5, 22, 24. Repito los versos para que los tengan. Primera Tesalonicenses 5, 22, 24. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz. Fíjense cómo empieza diciendo: absteneos de toda especie de pecado, y el mismo Dios de paz. O sea, cuando tú te abstienes, Dios hace la obra de santificación. Dios no puede hacer la obra de santificación sin yo abstenerme, sin yo obedecer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Indicando esto, que Dios trabaja con mi obediencia. Y todo vuestro ser, y empieza en el orden de Dios. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sea guardado irreprensible. Habla de ser guardado en santidad y en consagración para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí habla de santificación por completo, un término teológico, entera santificación, lo cual era uno de los artículos de las constituciones de las denominaciones que se llaman pentecostales hoy en día. Y muchas de ellas no están practicando ni están enseñando una santificación completa. Se han dejado contaminar con los vientos de doctrina que vienen, y me da vergüenza decirlo, vienen del norte, vienen de donde mismo yo vengo. Aleluya. Porque hay una tendencia, tenemos que hacerle la salvación más fácil a la gente. Porque si yo predico una salvación absoluta de santidad espiritual, mi cuerpo, no mucha gente quiere hacer el sacrificio. Va a tardar más tiempo para que la iglesia crezca, y sí que va a tardar más tiempo. Aleluya. La gente no va a soltar tan fácilmente la plata, porque la gente quieren que tú les sobes. ¿Sabes lo que es sobar, no? Les sobes su carne, su carnalidad. Y cuando tú les sobas eso, sueltan cualquier plata, porque pueden soltar. Se le hace más fácil a la gente soltar dinero que soltar el pecado. Por eso es que esa enseñanza de manipular a la gente funciona, hermano. Sí que funciona. Y si usted la quiere practicar, vaya y practíquela y vayas al infierno. ¿Oyó lo que dije? Porque usted es responsable. Yo sería responsable. Y los que lo predican o los que lo permiten van a ser más responsables que los que lo practican.
Así que, espíritu, alma y cuerpo. Yo no estoy hablando que somos santificados instantáneamente. No lo somos. Tenemos una lucha. Hay una lucha. La Biblia habla de la lucha entre el espíritu y la carne. Habla del fruto del espíritu. Y habla de las obras de la carne. Obra indica acciones. Por eso yo tengo que entender de una vez la fórmula de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo haciendo mis obras, mas Cristo vive en mí, produciendo su fruto, el fruto del Espíritu. Yo no estoy predicando el evangelio de Jesús. Yo estoy predicando el evangelio de la primera iglesia. Estoy predicando el evangelio apostólico y profético de las Santas Escrituras. Espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. La vida de Cristo tiene que estar en mi espíritu. Ahora, ¿cómo es que yo santifico mi mente, mi alma, mis emociones? Todo eso tiene que ver con el alma, con el estudio de la palabra, con leer la palabra, orar la palabra, creer la palabra, cantar la palabra como yo hago. ¿Para qué? Para que entonces mi alma sea salva. La Biblia habla de la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas no es el día que te convertiste, porque tu alma es solamente una parte tuya. Tú eres espíritu, que es donde está Jesús. Tú tienes un alma, que es donde están tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Y tienes un carapacho afuera que se llama el cuerpo. Y el cuerpo es lo que carga el alma y el cuerpo es lo que carga el espíritu. Una pregunta: ¿cómo Dios, que es santo, cómo Jesús, que es santo, y viene a vivir en mi espíritu, Él se va a sentir cómodo con una mente, con un alma que no es salvado por medio, no la he santificado? Usemos la palabra santificado. ¿Cómo se va a sentir el Espíritu de Dios dentro de un cuerpo que está lleno de pecado y que practique el pecado abiertamente porque se convenció que solamente ser salvo del Espíritu es suficiente? No van a ir al cielo, hermano. No van a ir al cielo. Porque el Dios de paz nos quiere santificar. ¿Para qué? Para que tengamos paz. Por eso, cuando usted es santificado enteramente, usted tiene paz. Yo me considero santificado enteramente. No he dicho que no cometo errores. No he dicho que no puedo caer en alguna tentación. No he dicho eso. Pero la virtud del que es santificado enteramente es que inmediatamente que cae en una infracción, reacciona, viene a Dios, confiesa sus pecados. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Pero entonces ahora, enseguida, me muevo a Romanos 8. Aleluya. Ninguna condenación hay, porque ahora la ley del Espíritu de vida, yo me arrepiento, la sangre me perdona. No porque pequé para arrepentirme, pequé posiblemente por un momento de debilidad, o por un momento de mucha presión diabólica, o por un momento que yo me descuidé en las disciplinas de gracia y no las practiqué. Y Jesús sabe todo eso. Así que sigo creyendo que es posible una santificación entera desde este lado del cielo. Aleluya. Ahora, número 5. La salvación es un regalo que tú lo cuidas con temor y temblor. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. En el tiempo de Pablo habían hipócritas. En el tiempo de Pablo había gente que eran una cosa cuando Pablo estaba y otra cuando él se iba. Así que Pablo no malgastó palabras ni expresiones. Él iba al punto. Amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Trabajad vuestra salvación. Obedeced en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, temor a Dios. Tiene que haber cierta medida de temor. Que Dios tiene el poder. Tiene el poder de echar mi alma en el infierno. Tiene el poder de impedir que yo entre a las moradas eternas de gloria.
si yo no me he separado del pecado. Por eso dice con temor y temblor. La palabra ocuparte es trabajar, dedicarte completamente. A gente así nos llaman fanáticos. Ahora hay una expresión, nos llaman religiosos. Pero entonces Jesús era un religioso y Pablo otro. No, hermano, es que la salvación, aunque es un regalo, pero tú lo cuidas con temor y temblor, porque la salvación sigue siendo de Dios. La vida eterna sigue siendo de Dios. Y te voy a decir algo, con el mismo amor que te la regaló, te la puede quitar. Quitar porque es un talento, es una obra de la gracia de Dios. ¿Estamos claros en eso? Amén. Así que no hay tal cosa como salvación incondicional. Es una mentira. Bien, por lo tanto, eso nos lleva a la verdad número 6. La salvación te separa del mundo y su pecado. La salvación te separa del mundo y su pecado. ¿Por qué estoy haciendo esta enseñanza para pastores y para líderes? Porque ahora usted se va a convertir en un megáfono. Yo puedo estar en un lugar, pero usted va a ir aquí, va a ir allá. Y los discípulos que usted va a formar, usted le va a llevar la misma enseñanza. No trate de estar inventando otra cosa, ¿entiende? Llévele esa enseñanza, sea un megáfono. La salvación te separa del mundo y su pecado. El primer mensaje evangélico que jamás se predicó está en Hechos 2:4. El primer mensaje. La primera persona que predicó el primer mensaje evangélico se llamó el apóstol Pedro. Aleluya. El primer mensaje de la dispensación de la gracia y de la iglesia lo predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Aleluya. En Hechos 2:40, no tengo tiempo para hablar de todo lo que él dijo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo. Esto tiene que ser siempre parte de nuestra predicación. Sed salvos de esta perversa generación. No simple dijo, sed salvos del pecado. Sed salvos. Tengan cuidado de no ser contaminados con el espíritu de esta cultura. Y si Pedro lo dijo más de 2000 años atrás, ¿qué nos decimos hoy, hermano? ¿Cómo está el mundo? El movimiento sodomita, matrimonio, le llaman igualitario, lo que es una mentira. Ahora vienen con esta basura de los géneros. A un niño de 7 años, que si él tiene inclinaciones femeninas, pues hay que darle algunos medicamentos para que empiece a desarrollar sus hormonas femeninas. Eso está aconteciendo en nuestro país. Eso lo quieren transportar aquí. Y tengan cuidado con el próximo presidente que viene, que uno de ellos está metido en esa cosa. Y es lo que nos quiere imponer. No voy a decir quién porque a mí no se me permite meterme en política, porque ese no es mi propósito. Pero voy a orar fuertemente para que la verdad de Dios prevalezca en este país. ¿Sabe lo que sucede? Nuestros niños van a la escuela y le están enseñando. Están enseñando ahora en los libros de escuela primaria que una familia es él y él. Él y él. Pero un él que funciona como ella. ¿Entiendes? Y que tienen el derecho a adoptar hijos. ¿Entiendes? O si no, una familia es ella y ella, pero una de ellas es él ahora. Y que tienen el derecho a adoptar niños. Y eso es muy fuerte, hermano. Eso es muy fuerte. Y está aconteciendo. Y hay iglesias que están cayendo en eso. Están cayendo en el evangelio de la tolerancia. Hermano, no podemos ser tolerantes con el pecado. Aunque nos digan retrógradas, aunque nos digan anticuados. En el principio, varón y hembra, esas son líneas muy poderosas. Y yo creo que si Dios me ha permitido ser un profesor, ser un estudiante de todo tipo de teología, es para que yo pueda ser una ayuda, una voz de Dios en este tiempo. Y por eso Dios me ha traído a este país. Yo no ando buscando dinero, yo no ando buscando plata. Yo ando buscando establecer una generación, preparar un pueblo bien dispuesto, que fue lo que se le dio
la misión que se le dio a Juan el Bautista, un pueblo bien dispuesto para el Señor. Él para la primera venida, nosotros para la segunda venida. Wow. Aleluya. La salvación te separa del mundo. Y con otras palabras testificaba: sed salvos de esta perversa generación. Y ahora vamos a ver de la famosa gracia, a ver si es cierto que la gracia nos permite pecar. Tito 2, 11 al 4. Y el escritor no es Tito, el escritor es Pablo. Le escribió a un pastor joven de nombre Tito. Y ya sabemos que habían problemas ya acerca de la tergiversación de la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Y qué hace esa gracia? Nos enseña. ¿A qué nos enseña? A renunciar a la impiedad. No solamente a renunciar a la impiedad, aún a los deseos que tú puedes tener para ser impío. O sea que tú tienes, porque si tú renuncias a los deseos, después no tienes que renunciar a la impiedad. Antes que la impiedad se manifieste, mata el deseo. Si tú matas el deseo, si tú matas el perro, se acabaron las pulgas. ¿Ok? Porque la gracia de Dios puede tomar su lugar. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿a qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo sobria. La palabra sobria es balanceado, vivir en balance, justa y piadosamente. Así es que vivimos en este siglo. ¿Y qué es lo que nos propulsa a esa vida de salvación? La fe en algo que se predicaba mucho en la iglesia que yo crecí con mi papá. Aguardando la esperanza bienaventurada, la segunda venida de Cristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación ahí se refiere a la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En caso que alguien le diga que Jesucristo no era Dios, ahí Pablo dice que Él es Dios y Salvador. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para dejarnos igual. Para redimirnos de toda iniquidad. De toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué usa una pregunta? Se va a hacer a Luis, que tiene una trayectoria de cristiano desde los 16 años. Sí, no. ¿Dónde está la gente leyendo estos versos? ¿Dónde está? O sea, tú vienes, no menciones nombre, ok. Tú vienes de una denominación que son los originales pentecostales, que venían del movimiento de santidad wesleyano, y al recibir el Espíritu Santo se empezó lo que se llama Pentecostés. ¿Qué pasa con estas palabras? ¿Qué pasa? Explícame tú. Por lo menos de 16 a 22 años, yo sí le puedo decir que habían cristianos. La predicación era muy, como usted acaba de predicar. Se hablaba de la seriedad de la venida de Cristo. Se hablaba de que Él venía y que teníamos que ser celosos en nuestra obra. Hablaba de la santidad. Pero después de los 22 años en adelante hubo un cambio, donde ya esos versículos bíblicos quedaron a un lado, donde nos decían a nosotros los jóvenes que teníamos que ser funcionales en la tierra, y empezaron a hablar sobre éxito, sobre temas positivos, sobre el reino ahora, que necesitamos tomarnos las empresas y todas las cuestiones. Se empezó a hablar de la gracia esa que usted está hablando, donde Dios te ama aunque estés en pecado, y Dios te quiere seguir salvando, pues, pero que Él conoce tu debilidad. Pero esos versículos empezaron a engavetarse. Por eso que se han perdido mucho. Nuestros jóvenes hoy piensan que el ministerio es esto: dinero, fama, redes sociales. Pero de los 22 años en adelante, hoy tengo 34, todo el evangelio que se me predicó a mí de más joven fue cambiado. Ok. Joel, muéstrate por aquí para que salga la transmisión aquí al lado. Porque ellos vienen de dos denominaciones que fueron muy serias.
Y yo siempre he tenido una gran admiración con sus fundadores. Porque básicamente todo el fundamento cristiano que mi papá recibió como pastor pentecostal, lo recibió, vino de esas dos denominaciones serias, santas, un énfasis en la oración, santidad, un énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, un énfasis en la segunda venida. Bueno, no menciones, ¿ok? La denominación. ¿A qué tú le atribuyes esto? Porque es que yo quiero que esto quede grabado para la posteridad. Bueno, yo creo que, al igual que dijo el pastor Luis, pues, la denominación donde yo nací, desde que salí del vientre de mi madre que he estado, cierto es que lo que yo conocí fue al inicio esto que usted está predicando. Pero esto le trajo a nuestra denominación, a lo que ellos vieron en la forma de números, un decrecimiento que trajo una preocupación a aquella denominación, y entonces se toma la decisión de flexibilizar o hacer apetecible para hacer atractivo el evangelio a la gente, porque la gente no estaba viniendo, porque cierto es como usted dice, pues ambas denominaciones eran rígidas en cuanto al tema de santidad, en cuanto al tema de cuidar la salvación con temor y temblor, de vivir en el orden de Dios. Pero eso le trajo una crisis, llevándola a un decrecimiento, y a alguien se le ocurrió la brillante idea de que ok, vamos a ser flexibles, vamos a ser tolerantes, vamos a predicar con sus más y sus menos, dejar que se pueda hacer esto a expensa de aquello. Entonces yo creo que básicamente la preocupación por el número de personas, por el área financiera, porque cuando se empezó a ver esto que se llama iglesia como una organización comercial en lugar de lo que siempre debió haber sido el reino de Dios, y yo creo que se les olvidó que el propio Jesús, en una ocasión, cuando sus discípulos mostraron preocupación al mensaje de Jesús, le dijeron: Señor, duras son estas palabras, ¿quién podrá recibirla? O sea, al propio Jesús este mensaje le costó gente, porque se empezaron a ir, y Jesús le dijo: si ustedes quieren irse, también se pueden ir. O sea, hasta que Pedro cae en sí y le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces creo yo que en el caso de la denominación de donde yo vengo, el temor por perder gente y territorio los hizo cambiar este mensaje original que defendían con capa y espada, que defendían a sangre. Y entonces ese miedo a esto nuevo que empezó a crecer, ministerio independiente, empezó la gente a salir de allí, de dentro del propio concilio, a decir: ¿sabes qué? Es que yo puedo hacer lo mismo, pero tolerar otras cosas. Ese temor a perder gente, a perder posición, a perder la hegemonía en el país, sobre todo en este país habían solo esos dos concilios, eran los que dominaban el país. Todo lo que entraba tenía que entrar o por un extremo o por el otro, no había otra forma. Entonces, al verse decayendo con el crecimiento de lo que se llama ministerio independiente, que fue donde empezó el grado de tolerancia, tuvieron que cambiar rápidamente. Y ese cambiar fue modificar esto, o sea, agarrar verdades a medias, agarrar y estirar un verso, tratar de interpretar o reinterpretar, mejor dicho, lo que ya estaba establecido en la palabra. Y eso es lo que trajo esto. O sea, ahorita uno ve cosas, yo que nací allí, veo cosas que ocurren allí, que cuando yo estuve allí, porque yo allí fui líder de adolescentes, líder de jóvenes, no eran tolerables, y eran pecado, y eran dignos de rasgarse las vestiduras, y ahorita son normales, las vemos desfilar dentro de los altares. Entonces yo digo, ok, hubo que tomar una decisión, que había que sacrificar algo, pero lo que ellos decidieron sacrificar fue la verdad pura del evangelio. Interesante que muchas de estas denominaciones, cuando tú vas a las iglesias de ellos en África o en Asia, todavía tienen ese espíritu. Todavía tienen ese espíritu. Un ejemplo, tomamos por ejemplo la iglesia del pastor John Guichot. Gente, son celosos con los fundamentos de santidad, con los fundamentos de lo que la Biblia enseña. Sabe Dios que nosotros no tenemos una intención de criticar, pero tenemos que diagnosticar los problemas, porque por ahí viene una generación
que son inteligentes, que estudian. Ellos tienen que saber la razón primero, la razón por la cual predicamos así y la razón por la cual otros no están predicando así. Y no estamos diciendo que son todos, porque aún dentro de ellos hay aún voces proféticas. Pero esas voces proféticas no están en las autoridades. Esas voces proféticas no le van a dar ser obispo o ser presbítero, porque ya ellos nos representan. O sea, eso está pasando. Y es lo que yo no quiero que suceda en el día que yo me tenga que ir al cielo. Por eso yo me estoy encargando empezando con mis hijos, empezando el que va a venir aquí para estar con nosotros eventualmente, y con mis hijos espirituales, espirituales. Y espero que ustedes también, pues, no tengan una mirada a corto plazo, sino a largo plazo, pensando en la próxima generación. Eso empieza en casa con mis hijos, con mis niños. Hay que inculcarles los valores morales. Así que el punto 6 fue que la salvación te separa del mundo y su pecado. El punto 7, ahora hablamos que una salvación sin bautismo en el Espíritu Santo, esta es una frase mía, te ve en el sótano del reino. No hemos dicho que hay que ser bautizado para ser salvo. Sería una mentira. No hay que ser bautizado en el Espíritu para ser salvo. Pero el Espíritu Santo es necesario para manifestar el poder de Dios. En Efesios 1:13 dice, en Él es Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús, que había entrenado a sus apóstoles, no solamente a sus apóstoles, Jesús había entrenado no solamente 70 personas, a 70 añádale 11, porque uno se volvió diablo. Y ahí tiene ya ¿cuántos? 81. Era 81 que él los había entrenado. Y si no él, los había entrenado por medio de los 12. Y estoy seguro que entre la multitud, porque él le hablaba a la multitud, y muchas veces con la multitud él no cambiaba, él no suavizaba el discurso. Una vez fue así que todos se le fueron, como dijo aquí el pastor. Se le fueron y Pedro se preocupó posiblemente. No va a entrar tanto a la bolsa como entraba antes, porque se nos fueron todos. Y dura esta palabra, le dijo Pedro. Jesús le dijo, ¿tú también te quieres ir? Jesús no cambió el discurso. Jesús no cambió el discurso de acuerdo a la gente que lo escuchaba. Si yo tengo al presidente sentado en la primera banca de la iglesia, yo voy a predicarle a Jesús y voy a predicarle la santidad. Y aun cuando no está sentado, yo se lo predico desde mi púlpito. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es muy serio, hermano. Salvación es muy seria. Necesitamos este bautismo del Espíritu Santo. Jesús los había entrenado y aún así le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder. Sigue enfatizando, sigue hablándole a la gente. Ore por la gente para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Predíquele acerca del bautismo. No le predique simplemente de hablar lenguas, porque alguien puede repetir las lenguas de alguien como papagayo. Hable de recibir el poder. Y primero recibieron el poder. Y cuando recibieron el poder, hablaron en otras lenguas. Pero ellos no se pasaron toda la vida hablando lenguas simplemente, sino manifestando el poder de Dios para destruir las obras del diablo. Porque eso fue otra cosa que se pervirtió. En los años de los 70 se pervirtió el bautismo del Espíritu Santo. Y ustedes no saben, ustedes no habían ni nacido, muchos de ustedes. Se empezó a enseñar que era simplemente creer que lo recibiste y ya. Te decían, no ores por el bautismo, no ores por esto. Es una obra de gracia simplemente. Si tú obras y lo recibes, alguien te decía, bueno, ven, repite estas lenguas. Va. No, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Primero fueron llenos. Hoy se quiere que la gente hable en lengua para que sean llenos. Tú no hablas en lengua para que sean llenos.
Estas lenguas vienen como consecuencia de un bautismo. Y si alguien nunca recibe la lengua, pero que tan siquiera sea salvo. Y pueden haber circunstancias donde hay gente que está más lleno del Espíritu sin hablar lengua que otros que están por ahí cacareando. Espero que entiendan eso. No estoy rebajando el bautismo del Espíritu Santo. Para mí, yo escribo un libro completo acerca del misterio de hablar en lengua. Algo muy poderoso. Bien. Ahora, la octava verdad es que la salvación sin estudiar las Santas Escrituras te deja en ignorancia. No es que tú eres salvo porque lees la Biblia. Pero si tú no lees las Santas Escrituras, te pueden engañar fácilmente. No tendrás fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. No tendrás palabra de santidad que te va a santificar. 2 Timoteo 3:15. Otra vez Pablo, hablándole a un pastor joven, Timoteo, y dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No es que la lectura de las escrituras te van a salvar, pero la lectura de las escrituras te dan te dan la sabiduría para entender tu salvación, para caminar en esa salvación. La fe viene por oír la palabra de Dios. Hay cierta manifestación de poder que viene por oír la palabra de Dios. Tienes que tener una vida balanceada entre ser lleno del Espíritu y que la palabra de Dios abunde en vosotros, como dijo Pablo, creo que en Colosenses. Son dos cosas de las cuales tenemos que estar llenos. Aleluya. Fue Pablo quien dijo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Este es nuestro libro. Este es nuestro libro. Yo tengo aquí una Biblia. Yo tengo muchas Biblias aquí. Algunos me han criticado porque no, es que se me hace más fácil. ¿Entiendes? Se me hace más fácil también, soy un escritor. Se me hace más fácil cuando voy a meter los versos en mis libros, en vez de estar copiando de la Biblia. Cortar y pegar versos. ¿Entiendes? Se me hace más fácil cuando uno prepara tantos mensajes y tiene un ministerio tan ocupado como el mío. Pero yo tengo una Biblia. Tengo muchas Biblias aún de las otras. Pero hay gente que simplemente tienen una actitud religiosa. Esta es la palabra de Dios. Había una vez que la Biblia no estaba como la que tiene aquí el pastor o los pastores aquí. Eran rollos. Eran pergaminos. ¿Entiendes? O sea, la Biblia no es menos Biblia porque está en un teléfono o porque está en una tabla. Sigue siendo la palabra de Dios. Aleluya. Así que estudia la Biblia. Conozca la Biblia. Conozca los pactos. Conozca el Antiguo Testamento. Conozca el Nuevo. Y que nadie le diga que ahora estamos en el Nuevo Pacto y ya el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no ha caducado. Porque la única Biblia que tenía la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo dijo las Santas Escrituras te pueden hacer sabios para la salvación, se estaba refiriendo a la única escritura que había era el Antiguo Testamento. Así que hay suficiente material allá también para usted conocer a Dios. ¿Estamos claros en eso? Bien, ahora, la verdad número 9. La plenitud de tu salvación se manifestará en el día postrero. Hay algo que quizás yo no entiendo. Dios quizás no me lo ha revelado totalmente. Pero Pedro dijo algo muy profundo acerca de la salvación. 1 Pedro 1:5. Que soy guardado por el poder de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Soy guardado por el poder de Dios. Pero es mediante la fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra. Se da cuenta ahí de el balance por el poder de Dios. Pero es mediante la fe. Y la fe depende de las Santas Escrituras. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Creo que nosotros estamos en el tiempo postrero.
creo que hay cosas que se van a manifestar. En medio de todo lo que hemos dicho del engaño, en medio de todos los errores, en medio de todo el espíritu del anticristo, yo creo que Dios nos va a abrir la Biblia, las Santas Escrituras, como nunca antes. Porque las cosas que vienen, hermanos, son muy fuertes. Yo quisiera creer que no tendremos que pasar por ningún tipo de sufrimiento. Yo quisiera creer que nos van a arrebatar en cualquier momento. Yo quisiera, y si acontece, yo soy el primero que me voy. ¿Y qué si no? Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso está en mi Biblia. No podemos ver simplemente un escapismo, como escapar de todo. ¿Por qué no podemos creer que Dios nos va a dar las herramientas? Tuvimos un ejemplo de esto, hermano. Tuvimos el encerramiento del COVID. Fue una prueba. Fue una prueba que hizo el sistema mundial. Fue una prueba. El asunto fue fabricado. Fue fabricado. No solamente el virus fue fabricado. La pandemia fue fabricada. Era un ensayo, era una práctica. Porque nos quieren controlar, nos quieren manipular. ¿Entiendes? Ya manipularon a todo el mundo, le metieron miedo. Que si no se ponían la vacuna, se iban a contaminar o se iban a morir. Well, cuando venga el espíritu de anticristo, dice, si no te pones el sello, no puedes ni vender ni comprar. Te tienes que mudar para la comarca a comer plátanos y pollo del patio, porque no puedes comprar nada. Fue un ensayo, hermano. No sabemos lo que puede suceder. Pero el pueblo que conoce a su Dios, dice Daniel, y estaba hablando acerca de los últimos días. Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, en medio de eso hará grandes hazañas. Hermano, los mártires prevalecieron. Muchos entregaron su vida, pero muchos prevalecieron. Y por eso es que esa fe de los mártires hoy llegó hasta nosotros. Si ellos hubieran todos engañados, si hubieran caído en esa trampa, no tuviéramos evangelio hoy. Así que hay una salvación. Además de la salvación que estamos disfrutando ahora, pero hay una salvación. Para mí esto habla que hay una revelación de la gracia de Dios, de la salvación del ministerio angelical. La operación de los ángeles se va a hacer normal. Vamos a ser dirigidos, como en el libro de los Hechos. Cuando un ángel, aleluya, se le aparecía a Pedro, no tengas temor. Nadie va a perecer en esta embarcación, tranquilo. Y él podía venir con la confianza, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Y le estaba hablando a un chorro de impíos romanos. ¿Por qué? Porque estaban ¿cómo es? Básicamente estaban funcionando en esta salvación. Hay mucha gente que hablan ahí de una gloria postrera. No me hables de una gloria postrera cuando no está manifestando ni la primera. No te engañes, no te engañes. Esto no viene porque tú le escupes a la gente en la cara, o porque tú le impones mano, o porque tú sabes todas las consignas de las últimas palabras. Hay gente ahora que predica que yo ni los entiendo en español. Esto es toda una simbología y una cosa, como que hablan, yo no sé, yo fui profesor de lengua y yo creo que yo le debo hablar a la gente en un idioma que ellos puedan entender. Como que tienen un léxico, ¿eh? ¿Verdad que sí? Una retórica. Una retórica, pero, no. Y la gente le sigue, la gente amén, y la gente ni sabe lo que dijo. ¿Entiendes? Vamos a mantenernos simples, en un lenguaje que nos pueda. Yo creo que yo debo predicar en un lenguaje que un niño de 4 años me puede entender. Sabio es aquel que puede hablar rebuscado y decide hablar sencillo para que la gente entienda. Porque tú no estás buscando que te admiren a ti. Tú estás buscando que la gente entienda el mensaje. Estamos listos para esa salvación. La última verdad que quiero hablar con ustedes antes del recreo, que vamos a tener un ratito de recreo. Una salvación tan grande merece ser apreciada, reverenciada y obedecida. Hebreos 2,
1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Nos deslicemos de qué? De la gracia y de la salvación. Le ha pasado a gente mejor que usted y mejor que yo. Y hoy están en el infierno. Cuando la advertencia viene, es porque es posible. Si no fuera posible, Pablo escribió Hebreos de acuerdo a mi conocimiento histórico. Por tanto, es necesario, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, está hablando del Antiguo Testamento, toda transgresión y desobediencia recibió justa paga o justa retribución, es paga. O sea que cuando el ángel hablaba en el Antiguo Testamento había que obedecerle. Y el que hacía transgresión, el que desobedecía, iba a pagar caro. Entonces, se está haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo. Ahora, en el verso 3 entramos al nuevo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta? O sea, ¿cómo escaparemos nosotros del juicio? ¿Cómo escaparemos nosotros de no ser castigados? ¿Cómo escaparemos nosotros de la posibilidad de aún perder la salvación y vivir una eternidad en el lago de fuego? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron? El Señor la anunció tan claramente que los que oyeron pudieron confirmar que era el evangelio puro. Querido amigo y hermano, usted debe anunciar esta salvación con una claridad y con una sencillez, de forma que sus oyentes puedan confirmar que esa es la palabra de Dios, que nos salva, nos libera de demonios, nos sana, nos bendice y eventualmente nos lleva a las moradas eternas. Es meritorio que usted entienda estas 10 verdades de la salvación, para que usted pueda predicar el evangelio con sabiduría y con entendimiento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, toda sabiduría viene de ti, Señor. El hombre no tiene nada que no le sea dado del cielo. Si algo yo tengo y puedo hacer y puedo lograr, es porque me he sometido a tus mandamientos. He tenido un oído para escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aquí estamos, oh Dios. Tenemos hambre de ti. Queremos que tú levantes un ministerio fiel, un ministerio santo, un ministerio que ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Un ministerio, aleluya, que ama al mundo, pero no son del mundo. Un ministerio que tiene la intención de hacer el sacrificio máximo para ir a llevar este evangelio. No nos quejamos, Señor, porque para esta hora tú nos has escogido, Señor. Yo pido que tú nos des un corazón abierto para que escudriñemos aquellas cosas. Que seamos como los hermanos de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran como los apóstoles estaban predicando en el libro de los Hechos. Y cuando escudriñaron las escrituras se dieron cuenta que todo lo que los apóstoles predicaban era de acuerdo a la palabra del Señor. Yo quiero ser ese predicador. Yo quiero ser ese mensajero. Yo no quiero ser el mensajero que altera el mensaje en el camino. Yo no quiero ser ese mensajero que mi jefe, mi dueño, me mandó a decirle a alguien que hay un peligro a 10 kilómetros. Y cuando yo llegué donde alguien, porque estaban contentos y alegres, y no les quise advertir, yo dije, no hay ningún problema. Bebamos y fiestemos, que mañana moriremos. No hay ningún problema. Todo va a estar bien. Yo sería culpable de la destrucción
de aquellos. Y yo traicionaría a mi jefe, que en este caso es Jesús, que me ha dicho, esfuérzalos a entrar. Aleluya. Llévalos al arrepentimiento, con ternura, con amor y con gracia, para que ellos sean salvos y se conviertan en instrumento para salvar a otro, Padre. Mira, oh Dios, este grupo, Señor, de hermanos y hermanas que han venido para recibir este entrenamiento. También oro por los que están viendo estas enseñanzas por las redes sociales, o los que tienen estos videos para que sean un arma de referencia para su ministerio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.